Creador del universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie podrá desviarlo. Y para quien Allah Azza wa Jal haya decretado su desvío, no encontrará fuera de Allah quien pueda guiarle. Atestigo que no hay Dios salvo Allah, uno y único. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam es su siervo y mensajero. Alabado sea Allah Azza wa Jal, que nos envió a los profetas y mensajeros y no nos dejó abandonados a nuestra suerte. Alhamdulillah, que todavía estamos en este mes, en el mes en el que nació el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y eso nos permite hablar más de él, conocer más de su biografía y de su vida, para conseguir aquello que es una obligación en nuestro din, en nuestra religión, que es amar al profeta sallallahu alaihi wa sallam por encima de todas las personas. Tal como dijo sallallahu alaihi wa sallam, ninguno de ustedes ha de completar su fe hasta que yo no sea más amado para él que su hijo, que su padre y el resto de las personas. Allah Azza wa Jal elogió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en su carácter y dijo: por cierto que tienes un carácter grandioso. Y en otro versículo del Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal dice: por cierto que tienen en el mensajero de Allah al más bello ejemplo. Allah Azza wa Jal elogia el carácter del profeta sallallahu alaihi wa sallam, su carácter como ser humano, su carácter como profeta, su comportamiento como padre, como esposo, como líder, como guía. Allah Azza wa Jal elogia el carácter del profeta sallallahu alaihi wa sallam. Entonces, tomemos provecho de que estamos en este mes, que es el mes del nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, para hablar más de él, recordar más sus características, y así quiera Allah Azza wa Jal que nuestro amor por el profeta sallallahu alaihi wa sallam aumente, y eso haga que nuestro deseo de seguir su ejemplo y su guía esté más firme en nuestras vidas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siempre recataba su vista por educación hacia las personas. El profeta sallallahu alaihi wa sallam solía mirar mucho hacia el cielo en contemplación, y cuando invocaba a Allah Azza wa Jal, el profeta sallallahu alaihi wa sallam miraba al cielo. Pero cuando pasaba delante de las personas, y sobre todo si pasaba delante de las mujeres, el profeta sallallahu alaihi wa sallam recataba su vista y no miraba aquello que no le permitía a Allah. Cuando el profeta sallallahu alaihi wa sallam se encontraba con las personas, era el primero en saludar con el salam. El profeta sallallahu alaihi wa sallam no era soberbio y esperaba que las personas lo saludaran, no. El profeta sallallahu alaihi wa sallam era él el primero en saludar a la gente. Y el profeta sallallahu alaihi wa sallam saludaba estrechando la mano a todos, a los mayores y a los menores, a los libres y a los esclavos también. Y cuando el profeta sallallahu alaihi wa sallam estrechaba la mano de alguien, el profeta sallallahu alaihi wa sallam no la soltaba hasta que la otra persona hubiera soltado su mano. El profeta sallallahu alaihi wa sallam no era de mucho hablar. El profeta sallallahu alaihi wa sallam hablaba cuando era necesario. Y cuando hablaba sallallahu alaihi wa sallam, sus palabras no eran ofensivas ni estaban fuera de lugar. Ante cualquier situación buena que tuviera el profeta sallallahu alaihi wa sallam o alguno de sus compañeros, alababa a Allah, engrandecía a Allah, agradecía a Allah Azza wa Jal. Y jamás criticaba una situación ni criticaba algo que le daban. El profeta sallallahu alaihi wa sallam solía reír y solía sonreír, pero no pronunciaba carcajadas estruendosas en voz muy alta. El profeta sallallahu alaihi wa sallam dijo sobre el humor: yo bromeo, pero nunca falto a la verdad. Es parte del carácter del musulmán que el profeta sallallahu alaihi wa sallam nos enseñó, tener un carácter afable, bromear, pero jamás faltar a la verdad. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wa sallam dijo: desgraciado aquel que para hacer reír a sus compañeros miente. El profeta sallallahu alaihi wa sallam solía decirle a sus compañeros: infórmenme sobre las necesidades de mis compañeros, porque sabía que algunos de sus compañeros eran tímidos y tenían pena de llevarle sus necesidades al profeta sallallahu alaihi wa sallam. Y cierta vez vino un beduino
a ver al profeta sallallahu alaihi wasallam, y cuando lo vio comenzó a sentir timidez de estar frente al mensajero de Allah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, para calmarlo, le mostró su humildad y le dijo: tranquilízate, simplemente estás delante de un hombre, hijo de una mujer que comía pan duro en la Meca. El profeta sallallahu alaihi wasallam no se creía a sí mismo por encima de los demás. El profeta sallallahu alaihi wasallam solía remendar su propia ropa, solía remendar sus propios zapatos. El profeta sallallahu alaihi wasallam con sus manos ordeñaba una cabra. El profeta sallallahu alaihi wasallam no vivía de los demás, sino que ganaba su propio sustento. El profeta sallallahu alaihi wasallam solía visitar a sus compañeros y se fijaba cuál era su situación, si estaban bien o si estaban mal o si necesitaban algo. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando se sentaba y cuando se levantaba, mencionaba a Allah. Y al abandonar una reunión, el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre pedía perdón de cualquier palabra que podría haber dicho que hubiera ofendido a una persona o hubiera faltado a Allah. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam, y era el mensajero de Allah, llegaba a una reunión, se sentaba donde había un lugar libre. El profeta sallallahu alaihi wasallam jamás paró a alguien para sentarse en su lugar. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le prohibió a sus compañeros que cuando él llegaba a una reunión se pararan todos para honrar que él llegaba. El profeta sallallahu alaihi wasallam le disgustaba eso. Quería ser como uno más. Y así se narra que las personas llegaban a los círculos donde estaba el profeta sallallahu alaihi wasallam sentado con sus compañeros, y quien era ajeno a la ciudad y no lo conocía no podía distinguir quién de ellos era el mensajero, porque todos estaban vestidos igual, todos estaban sentados igual. El profeta sallallahu alaihi wasallam no tenía una silla alta donde sentarse. El profeta sallallahu alaihi wasallam estaba al mismo nivel que todos. El profeta sallallahu alaihi wasallam, siempre que era visitado, honraba a su visitante y jamás ignoraba la presencia de alguien, al punto que cuando terminaba una reunión, todos los que habían estado en presencia del profeta sallallahu alaihi wasallam pensaban que ella era la persona a la que el profeta sallallahu alaihi wasallam le había prestado más atención. El profeta sallallahu alaihi wasallam jamás ignoraba un pedido de alguien. Una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba dando una khutbah y una anciana lo interrumpió porque tenía una necesidad, y el profeta sallallahu alaihi wasallam interrumpió su khutbah. Fue donde la mujer solucionó su problema y luego volvió a subir para terminar la khutbah. El profeta sallallahu alaihi wasallam no le elevaba la voz a nadie y nos advirtió a nosotros sobre no elevarle la voz a las personas. Y dijo: la voz más desagradable es el rebuzno del asno. Y todos pueden entender esta metáfora, este ejemplo. El profeta sallallahu alaihi wasallam no maldecía. Y dijo: no fui enviado para maldecir, invocar la maldición de Allah sobre la gente. El profeta sallallahu alaihi wasallam no insultaba. El profeta sallallahu alaihi wasallam no difamaba ni hablaba mal de aquella persona que estaba ausente. El profeta sallallahu alaihi wasallam no se inmiscuía en los asuntos privados de la gente. Y dijo en un hadith muy conocido: es de la buena señal del Islam de una persona, es decir, que tiene un buen Islam en su vida, que no se inmiscuye en aquellos asuntos que no le conciernen. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando alguien venía a hablarle, él lo escuchaba atentamente y jamás interrumpía. Jamás consideraba que lo que la otra persona venía a decirle no era importante. El profeta sallallahu alaihi wasallam escuchaba atentamente y no lo interrumpía hasta que la misma persona había dicho todo lo que tenía para decir al profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta, cuando tenía que hablar, era educado, era elocuente. Es más, era el más elocuente y el que mejor hablaba el idioma árabe entre los árabes. El profeta sallallahu alaihi wasallam cuidaba las palabras que iba a decir.
y si era necesario, repetía lo que había dicho 1, 2 y 3 veces, hasta que era completamente claro lo que había dicho. El profeta sallallahu alaihi wasallam era educado y humilde en su actitud ante la gente. No era altanero ni era soberbio. Y dijo una vez a uno de sus compañeros: los bienes que yo tengo jamás los guardaría si alguien de ustedes los necesitara. Quien se abstenga de pedir cosas a la gente, Allah lo perdonará. Y quien se complazca con lo que Allah le ha dado, Allah lo hará rico. El profeta sallallahu alaihi wasallam no se escondía detrás de los demás y era valiente. El profeta sallallahu alaihi wasallam era el primero en su ejército. No se escondía como los generales de hoy detrás de su ejército. El profeta sallallahu alaihi wasallam era una persona sensible de corazón y profundamente espiritual. Cuando recitaba el Corán o hacía una oración o recordaba a Allah, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus ojos se inundaban de lágrimas. Y era humilde ante la gente y ante su Señor. Sus compañeros decían que se reunían con él y podían contar que pedía perdón a Allah hasta 100 veces en una reunión. El profeta sallallahu alaihi wasallam solía compartir su comida con los pobres y con los necesitados. Y dijo una vez, advirtiendo a la gente que no hicieran clases, estratos entre la gente, y dijo: la peor comida es aquella a la que se invitan los ricos y se dejan los pobres de lado. El profeta sallallahu alaihi wasallam estaba siempre atento y visitaba a sus familiares. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se encontraba con alguien, lo hacía con una sonrisa honesta en su rostro. El profeta sallallahu alaihi wasallam se alegraba de la felicidad de la gente y se entristecía cuando la gente estaba triste. El profeta sallallahu alaihi wasallam llevaba ropas humildes, se sentaba en el piso y comía en el piso. Y en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam había camas y había mesas. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam quería dar un ejemplo que todos pudieran cumplir. Quien tuviera y quien no tuviera pudiera cumplir con su sunna. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñaba y irradiaba humildad. El profeta sallallahu alaihi wasallam era sencillo en la convivencia. Siempre facilitaba las cosas y nunca las complicaba. Y siempre que le ofrecían al profeta sallallahu alaihi wasallam la opción entre dos cosas, el profeta sallallahu alaihi wasallam elegía la que era más sencilla, siempre que eso no implicara un pecado. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam no le gustaba la complicación y siempre elegía hacer lo que era más fácil para la gente. El profeta sallallahu alaihi wasallam cuidaba su apariencia y su higiene. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se veía frente al espejo, se acomodaba su cabello. Se cepillaba los dientes al menos 5 veces al día y siempre que tenía posibilidad se perfumaba. Antes de comer, el profeta sallallahu alaihi wasallam se lavaba sus manos. Alababa a Allah por su generosidad, mencionaba su nombre, comía de lo que tenía delante de sí, no criticaba jamás la comida. Si le gustaba, comía, y si no le gustaba, lo dejaba. Y elogiaba a la persona que había cocinado. Comía con su mano derecha y tomaba dando sorbos cortos, generalmente 3. Cuando terminaba de comer, el profeta sallallahu alaihi wasallam agradecía a Allah por los alimentos y por la guía del Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam era una persona profundamente devota en la adoración a Allah. Le gustaba orar largamente por las noches hasta que sus tobillos se hinchaban de tanto que había estado parado. El profeta sallallahu alaihi wasallam le gustaba hacer un retiro espiritual en la mezquita, en la itikaf, y le gustaba ayunar. El profeta sallallahu alaihi wasallam era altruista, siempre daba prioridad a los otros sobre sí mismo. El profeta sallallahu alaihi wasallam daba generosamente, al punto que a veces pasaban 1 o 2 meses que en su casa no se prendía fuego para cocinar. El profeta sallallahu alaihi wasallam comía lo que había y no se quejaba. El profeta sallallahu alaihi wasallam era profundamente compasivo con la gente. Enseñó con bellas palabras diciendo: quien no es misericordioso con la gente que está sobre la tierra, no será misericordioso con él que está en los cielos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamás golpeó a un niño ni a una mujer. Y dijo sallallahu alaihi wasallam: no es de los nuestros quien no honra a nuestros ancianos
y no respeta a nuestros niños. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enseñaba con palabras, por ejemplo, la igualdad y la equidad entre la gente. Y dijo en su discurso de despedida: gente, vuestro Dios es uno. Un árabe no es superior a un no árabe, ni un no árabe es superior a un árabe, ni un blanco es superior a un negro, ni un negro es superior a un blanco, excepto ante Allah por la devoción y la piedad, pero entre la gente no hay diferencias entre ellos. Oh, Allah bendice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y haz que nuestro amor por el profeta sallallahu alaihi wasallam aumente en nuestros corazones y tomemos de todo esto que hemos escuchado ejemplo y lo pongamos en práctica.